El silencio es la peor mentira, y lo que está a punto de explotar en la Bombonera no es un rumor, es un bombazo que Riquelme y la dirigencia han ocultado bajo 7 llaves. Sebastián Villa y su agente se reunieron en secreto con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, y el acuerdo para su regreso está más cerca que nunca. La noticia es increíble y desata un torbellino de ética, fútbol y política que pondrá a prueba el alma de Boca. El spoiler más caliente es que el motivo real de la reunión no fue solo el deseo de volver del jugador, sino una urgencia deportiva que el entrenador Úbeda ha transmitido a la dirigencia. Boca necesita la velocidad y el desequilibrio de Villa para afrontar las instancias finales de la Copa, y el costo político parece haber pasado a un segundo plano. Se revelaron detalles increíbles de lo que se habló en la cumbre, incluyendo una propuesta de contrato que es un mecanismo de castigo y rendimiento extremo, diseñado para blanquear la imagen del jugador y garantizar su enfoque exclusivo en lo futbolístico. La pregunta que flota en el aire, que divide a la hinchada y sacude a la dirigencia, es: ¿está Boca dispuesto a pagar el precio ético y social por el gol y la gambeta de Sebastián Villa, y Úbeda sabrá integrar este talento explosivo sin dinamitar el vestuario? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar el misterio de esta reunión secreta, los detalles inéditos del contrato que Riquelme le ofreció y el impacto que tendrá en jugadores como Zenón y Saralegui. Suscríbanse ya y comenten abajo. ¿Villa sí o Villa no? La cumbre se celebró en la más absoluta reserva, lejos de los ojos indiscretos de la prensa y de los analistas políticos de la oposición. Se rumorea que el encuentro tuvo lugar en un country cercano a la capital, o en un despacho privado en el barrio de Puerto Madero, un lugar neutral que garantizaba la discreción. Por parte de la dirigencia, estuvieron presentes miembros clave del Consejo de Fútbol, hombres de máxima confianza de Riquelme, los mismos que en su momento gestionaron la salida del colombiano. La presencia del agente de Villa era clave. Él fue el arquitecto de la estrategia legal y contractual que permitió al jugador forzar su salida del club, y ahora es el negociador principal de su posible regreso. Villa se presentó con un tono de arrepentimiento y humildad, aunque reafirmando su inocencia en los procesos legales que lo involucran. La conversación duró varias horas y el eje central fue el futuro deportivo del jugador, obviando, o al menos minimizando, el costo político y social de su retorno. Se habló de la necesidad de un ala desequilibrante para el Boca de Úbeda, un jugador de impacto que rompa los cerrojos defensivos en la Copa Libertadores. La filtración de este encuentro es un misil que busca medir la reacción de la hinchada y de los sponsors, una estrategia de la dirigencia para preparar el terreno ante un anuncio inminente. La verdadera bomba es que la reunión no fue para tantear el terreno, sino para ultimar detalles de un preacuerdo que cambiará la historia reciente de Boca. El contrato que Riquelme le ofreció a Villa es una obra de ingeniería legal y un mecanismo de control sin precedentes. La propuesta de Boca no es la renovación de su antiguo vínculo, sino la firma de un contrato completamente nuevo, con cláusulas disciplinarias que lo obligan a vivir bajo una lupa constante. El salario base fijo sería significativamente menor al que percibía antes de su partida, una medida de austeridad y un gesto simbólico hacia la hinchada. Sin embargo, la remuneración de Villa se dispararía a través de bonos de rendimiento ligados exclusivamente a minutos jugados y objetivos deportivos en la Copa Libertadores. Cada partido que Villa juegue en el torneo continental, cada gol o asistencia en instancias decisivas, tendrá un valor monetario que superaría con creces su sueldo base. Esta estructura busca garantizar que el jugador se enfoque en la única prioridad del club, ganar la séptima. La cláusula más polémica y más controladora es la suspensión inmediata del contrato y el cese de todos los pagos ante cualquier nueva denuncia o violación de la política interna del club. Esta cláusula disciplinaria no solo protege a Boca legalmente, sino que envía un mensaje a la sociedad de que el club no tolera más escándalos, un intento de blanquear la imagen institucional antes de su regreso. El agente de Villa pidió garantías sobre su titularidad y su posición en el equipo, pero la dirigencia fue categórica: su lugar se lo ganará en la cancha, una decisión que pasa exclusivamente por el entrenador Úbeda. El pacto es una espada de Damocles sobre el jugador: rendimiento y disciplina, o se va sin un peso. ¿Ustedes creen que Villa podrá cumplir con estas condiciones? Comenten su opinión ya. La urgencia deportiva de Úbeda es el motor real que impulsa esta locura. El cuerpo técnico ha identificado una carencia fatal en el esquema actual de Boca: la falta de un extremo puro que gane en el mano a mano y rompa líneas con velocidad explosiva. Jugadores como Zenón y Saralegui, aunque talentosos y comprometidos, son más volantes internos que extremos desequilibrantes que viven de la línea de calorías. El Boca de Úbeda necesita profundidad y desborde para abrir defensas cerradas en la Copa, y Villa es, sin duda, el jugador que mejor cumple con ese perfil en el mercado sudamericano. La llegada de Villa cambiaría el sistema táctico de Úbeda de forma inmediata. El entrenador pasaría de un esquema de contención y circulación a un 4-3-3 más vertical y directo, utilizando a Villa en su posición natural de extremo derecho, con libertad para encarar y asistir a Cavani. La sociedad Cavani-Villa sería el arma letal del equipo,
Cavani con su olfato goleador y Villa con su capacidad para generar el último pase o el centro preciso. La gran pregunta para Úbeda es cómo gestionar el impacto en el vestuario. La llegada de Villa restaría minutos a otros jugadores jóvenes que han ganado su lugar con esfuerzo, y la controversia generada por su pasado legal podría dinamitar la armonía interna del plantel. Úbeda está ante el dilema de sacrificar la paz por la calidad individual, una decisión que el efecto dominó en el mediocampo Ceneice ya se siente, incluso sin el anuncio oficial. La titularidad de Zenón y Saralegui es la primera víctima de este posible regreso. Zenón, el volante de creación y el jugador más desequilibrante en el esquema actual, vería su posición desplazada hacia el carril central o el banco de suplentes. Su rol de generador de juego sería transferido en parte a la verticalidad de Villa, obligando a Zenón a modificar su estilo para encajar en el nuevo esquema más directo. Saralegui, el volante de despliegue y la sorpresa de la temporada, es el principal candidato a perder minutos con la llegada del colombiano. El entrenador Úbeda necesitaría un mediocampo más combativo y físico para equilibrar la cancha y cubrir los espacios que Villa deja en la banda al atacar, lo que favorecería a otros jugadores de mayor contención. El mensaje a la cantera con este posible fichaje es contradictorio. Boca vende a Medina, la joya, para cubrir costos y trae de vuelta a un jugador envuelto en polémicas y demandas, una jugada que desmoraliza a los jóvenes que esperan su oportunidad. La dirigencia debe ser muy cuidadosa con cómo gestiona este impacto emocional en el plantel. ¿Creen que Zenón y Saralegui podrán adaptarse al cambio? Díganme su opinión en los comentarios. La historia legal de Villa es el ancla de hierro que mantiene a Boca preso de la polémica. El jugador fue condenado en un primer juicio por violencia de género y afronta otra causa por abuso sexual, hechos que lo obligaron a salir del club y que generan una división infranqueable en la hinchada y en la sociedad. El regreso de Villa significa automáticamente la reactivación de la polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales, un foco de conflicto que la dirigencia no podrá ignorar. El contrato secreto intenta mitigar este riesgo con la cláusula de suspensión inmediata ante cualquier nueva denuncia, pero no borra el pasado ni silencia las críticas. Riquelme y el Consejo de Fútbol están jugando con fuego, priorizan la necesidad deportiva sobre la responsabilidad social, una decisión que tendrá consecuencias a largo plazo en la imagen institucional de Boca Juniors. La oposición política ya está preparando un ataque frontal contra la dirigencia, acusándolos de doble moral y de traicionar los valores del club. La vuelta de Villa es un arma política para los rivales de Riquelme, un tema que dominará la campaña electoral si el anuncio se concreta. ¿Ustedes creen que Boca debe enfocarse solo en lo deportivo? Opinen con respeto. La sociedad Cavani-Villa es la única esperanza de gloria que Riquelme vende a la hinchada. El presidente de Boca sabe que la polémica solo se silencia con títulos, y la clave del éxito reside en la dupla que el colombiano y el uruguayo pueden formar en el ataque. Cavani, con su jerarquía y olfato goleador, necesita un socio veloz que lo asista y le genere espacios en el área, un rol que Villa cumplía a la perfección en su etapa anterior. La verticalidad de Villa alimentaría la voracidad del matador, creando un dueto ofensivo que intimidaría a cualquier defensa en América. El regreso de Villa es un acto de fe en la capacidad del fútbol para tapar el escándalo, una apuesta de Riquelme que solo se justifica con la obtención de la séptima copa. La dirigencia confía en que la presencia de Cavani, un jugador de trayectoria intachable, servirá como un ancla moral y un ejemplo de disciplina para el colombiano, garantizando que Villa mantenga el enfoque en lo deportivo. El pacto de gloria se sella con la promesa de goles y títulos, un trato que los hinchas esperan que se cumpla. Suscríbanse para no perderse el análisis de la dupla charrúa colombiana si se concreta el fichaje. El impacto económico de la Operación Villa es un riesgo calculado por la dirigencia. El club se expone a posibles represalias de sponsors sensibles a la polémica social, marcas que podrían retirarse o reducir su apoyo ante el retorno de un jugador con un pasado judicial complicado. El costo de la imagen es incalculable, y Boca Juniors deberá afrontar una campaña de comunicación agresiva y contundente para justificar la decisión ante el mercado y la opinión pública. Sin embargo, la dirigencia también calcula el potencial económico de su rendimiento deportivo. Un Villa en su mejor nivel garantiza ingresos por premios en la Copa, mayor venta de entradas y un aumento en la audiencia televisiva, factores que compensarían la posible pérdida de algún sponsor menor. La jugada de Riquelme es una apuesta financiera de alto riesgo y alta recompensa. Si Villa triunfa, el club gana dinero y títulos. Si fracasa, la crisis institucional sería incontrolable. La dirección económica de Boca ha dado luz verde al fichaje, convencida de que el valor deportivo supera el riesgo financiero y de imagen. La reunión secreta no solo incluyó a Villa, sino también a su entorno más cercano, buscando garantías para su familia y su vida personal en Argentina. El agente de Villa exigió a la dirigencia garantías de seguridad y protección ante el asedio de la prensa y los posibles escraches de grupos sociales.
Boca Juniors se comprometió a proveer seguridad privada en su domicilio y en sus desplazamientos, así como a mantener un perfil bajo en todo lo relacionado con su vida personal. Esta cláusula de protección es un reconocimiento de la gravedad de la situación y el riesgo que asume el club con su regreso. La dirigencia busca que Villa se sienta seguro y protegido para que se enfoque exclusivamente en el fútbol, eliminando cualquier distracción externa. El costo de la seguridad sería absorbido por el presupuesto del club, un detalle más del alto precio de la operación Villa. ¿Creen que estas medidas son suficientes para garantizar la tranquilidad? Díganme su opinión. El rumor más persistente es que Cavani fue el principal aval de Villa ante la dirigencia. Se rumorea que Cavani, un jugador de jerarquía y respeto intachable, intercedió personalmente ante Riquelme y el Consejo de Fútbol, abogando por el talento del colombiano y garantizando su compromiso con el equipo. Cavani y Villa compartieron vestuario y forjaron una buena relación en su etapa anterior, y el uruguayo ve en Villa al socio ideal para maximizar su rendimiento en el ataque. La palabra de Cavani tiene un peso enorme en la dirigencia, y su apoyo fue decisivo para inclinar la balanza a favor del regreso. La presencia de Cavani sirve como un ancla moral y un ejemplo de disciplina para Villa, un liderazgo positivo que la dirigencia necesita para justificar la decisión. La sociedad charrúa colombiana se convierte en el argumento final que Riquelme utiliza para vender esta polémica a la hinchada. Suscríbanse si creen que Cavani tiene la razón en esta apuesta. La oposición política ya tiene el arma perfecta para desatar la crisis final en Boca. El posible regreso de Villa es el tema central de la campaña electoral que se avecinaría en el club. Los rivales de Riquelme utilizarán la polémica del colombiano y el sacrificio de Medina, la joya de la cantera, para acusar a la dirigencia de doble moral y de gestión irresponsable. El argumento de la oposición es que Riquelme prioriza el éxito deportivo a corto plazo para blindar su poder, sacrificando la ética y la estabilidad económica del club. El foco del ataque se centrará en la cláusula de suspensión de pagos del contrato, cuestionando su validez legal y acusando a la dirigencia de crear un mecanismo de castigo que no resuelve el problema de fondo. La vuelta de Villa es un referéndum sobre el modelo de gestión de Riquelme, una apuesta a todo o nada que definirá su futuro político en el club. La guerra está declarada, y el campo de batalla es la opinión pública. El análisis deportivo final es que Boca Juniors se convierte en un equipo más peligroso y más completo con Sebastián Villa en sus filas. El talento del colombiano es innegable, y su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1 escasea en el fútbol sudamericano. Úbeda ganaría una herramienta letal para afrontar los partidos cerrados de la Copa, un jugador que cambia el ritmo del partido en un segundo. Sin embargo, el riesgo de implosión es igual de alto. La controversia y la presión mediática que genera Villa podrían desestabilizar al plantel en el momento menos oportuno, condenando al club a un nuevo fracaso continental. La jugada es arriesgada, pero la recompensa es la gloria, la séptima copa que Riquelme tanto anhela. El mundo Boca está paralizado, esperando el anuncio oficial que cambiará para siempre la historia reciente del club. La bomba ha sido plantada. Solo falta que explote. La conclusión de esta reunión secreta es que el regreso de Sebastián Villa es un hecho casi consumado, sellado por un contrato de alto riesgo y una urgencia deportiva que superó las barreras éticas y sociales. El sacrificio de Medina y la polémica legal son el precio de la velocidad y el gol que Riquelme necesita para salvar su gestión y ganar la séptima. La pregunta final que queda flotando en el aire de la Bombonera, una pregunta que solo el tiempo podrá responder, es: ¿logrará Sebastián Villa, bajo la estricta vigilancia del contrato secreto y el liderazgo de Cavani, darle a Boca Juniors el título continental que tanto anhela? ¿O su regreso será la chispa que encienda la crisis final y la caída política de Juan Román Riquelme?